Bienvenidos a una semana en mi vida. En concreto voy a explicaros cómo he organizado la primera semana de octubre utilizando mi agenda digital. Estas agendas digitales que yo he diseñado son aptas tanto para iPad como para tablets Android. De hecho, cuando compréis cualquiera de las agendas, incluye un vídeo explicativo donde os cuento cómo descargarlas y cómo utilizarlas en ambos dispositivos. En este caso lo que vais a ver es cómo utilizo mi agenda digital en iPad y en concreto con la aplicación GoodNotes. Existen otras aplicaciones, pero es la que yo utilizo porque es la que me resulta más cómoda. Las agendas van desde enero hasta diciembre. Tenéis dos opciones de disposiciones semanales, por un lado 3 disposiciones a semana vista o 2 disposiciones a día página. Podéis comprar cualquiera de las dos. Estas agendas incluyen 37 portadas. La disposición general de cada una de las agendas es el botón de inicio para volver siempre al principio, calendarios, desde los que podéis acudir a cualquiera de los meses, horarios tanto de lunes a viernes como de lunes a domingo. La agenda, desde aquí podéis ir a cualquiera de las semanas. Un apartado de viajes, otro de contabilidad, estudio y tareas con diferentes disposiciones para organizar vuestro estudio, el apartado de listas y un apartado de notas. Lo primero que hago siempre que me voy a organizar es ir al calendario y voy a crear una especie de leyenda, porque lo que yo hago en estos calendarios es indicar los diferentes exámenes que tienen mis alumnos para después poder organizarlos. Así que lo que voy a hacer es coger un color gris, elijo un grosor y voy a elegir la opción de líneas porque tengo un pulso de robar panderetas y así me aseguro de que la línea queda lo más recta posible. Una vez hecho esto, cojo la herramienta de seleccionar, copio y pego. Y así voy colocando todas las líneas exactamente iguales una debajo de la otra. Cuando ya tengo dos, como soy una vaga, selecciono las dos, las copio, las pego y así creo unas líneas porque soy de esas personas que con más de 30 años sigue sin saber escribir recto. No me escondo y tampoco sé tirarme de cabeza a la piscina. Ahora que ya tengo varias líneas sobre las que voy a escribir, lo que voy a hacer es elegir la herramienta del subrayador, elegimos los colores que nosotros queramos y ahora voy a crear la leyenda, es decir, a cada color le voy a asignar un alumno. En mi caso asigno alumnos a los diferentes colores, pero podéis asignar cualquier otra actividad. Una vez hecho esto, elegimos el boli, el grosor, el color que queráis y vamos escribiendo las diferentes actividades. En mi caso son nombres. Además de no saber escribir recto, pues tampoco sé contar y he tenido que dibujar algunas líneas más para poder poner más nombres. Y así es como utilizo esta columna para crear esa pequeña leyenda para ir añadiendo diferentes actividades en el calendario del mes. Ahora voy a organizar otra cosa que no son mis clases, sino que voy a organizar actividades para el blog, para la web y para Instagram. Elijo la opción del subrayador y voy a añadir algún color más, simplemente dándole al más, elijo el color y se añade a la pantonera. Podéis elegir cualquier color. Esto es una maravilla. Y una vez que tardo 40 minutos en elegir el color, trazo otra línea debajo, vuelvo a elegir la opción del boli y con algún color que sea más o menos de la gama, pongo la actividad a la que va a corresponder ese color. Intento que todos los colores sean diferentes, pues obviamente para no hacerme un lío. Aunque me lo hago igual, pero bueno, yo lo intento. Y una vez que ya tengo esa leyenda creada, vuelvo a elegir el subrayador y ahora voy a ir colocando los diferentes colores en los distintos días para indicar qué actividad tengo que hacer cada uno de ellos. Así que con el subrayador o el color correspondiente voy marcando cada uno de los días así. A ver, esto depende del nivel de pijoterismo que cada uno tenga. A mí me gusta hacer las cosas con atrecho, yo si las hago bien. Así que dedico un ratito a elegir los colores para que nos vamos a engañar. Bueno, y una vez que ya tenemos el fondo con el subrayador, ahora elegimos la opción del boli, un grosor bastante fino, pues porque mi letra es como para analizar científicamente, y vamos escribiendo sobre cada uno de los subrayadores la actividad que corresponde. Y una vez hecho esto, vuelvo a elegir la opción del subrayador y voy poniendo diferentes puntitos en cada uno de los días porque va a corresponder a cada uno de mis alumnos y justo al lado voy a escribir el examen que tienen ese día. Yo lo estoy haciendo con mis clases, pero como vosotros habréis hecho la leyenda como vosotros queráis, cada uno de estos colores corresponderá a una actividad diferente que tengáis que hacer. Por ejemplo, puede ser que el amarillo sea entregar informes. Así que el amarillo en sí como concepto general serían los informes y en cada uno de los días escribís el tipo de informe que tenéis que hacer. Quien dice informes dice hacer conjuros o vudú, eso me da igual. Así que el amarillo sería el concepto vudú y ponéis el color amarillo en cada uno de los días del mes que vosotros queráis y justo al lado el nombre de la persona a la que le vais a echar pues un mal de ojo o lo que sea. Cuando tengo dos actividades diferentes dentro del mismo día, lo que suelo hacer es utilizar la herramienta de línea, como os he dicho antes, y así hago una pequeña separación. Es una auténtica lástima que tenga una letra tan fea.
Tengo que practicar una letra más de Shakespeare, más aristocrática, porque es que desmerece, esto desmerece. Y cuando ya tengamos todo el calendario del mes preparado, es el momento de pasar a la disposición semanal. Para poder ir a la disposición semanal, lo que tenemos que hacer es cerrar el modo edición, que se hace pinchando en ese elemento que está arriba, que parece, no sé si parece el símbolo de la Guardia Civil o una cruz, no lo tengo muy claro. Pero bueno, se hace clic ahí y así podemos circular por la agenda, es decir, ir a los diferentes links que tiene la agenda. En este caso yo he elegido una de las 3 disposiciones semanales que incluye la agenda a semana vista, también tenéis la opción a día página. En mi caso he elegido esta porque por mi trabajo necesito organizarme por horas. Igual que he hecho antes, voy a hacer una pequeña división utilizando estas líneas para poder dividir esta hora en medias horas, porque yo organizo así mis clases. Así que elegimos la herramienta de las líneas y con un pulso de cirujano vamos trazando estas líneas. Y cuando ya tengo la línea bien hecha, elijo la opción de seleccionar. Coloco la línea en su sitio, la copio, la pego y la voy colocando en el resto de huecos. Cuando ya tengo 2, selecciono las 2, las copio y las pego. Y así hasta completar todo el día. Volvemos a elegir arma, en este caso un boli con una punta finita, un color gris, y ahora escribo las horas. Y cuando ya tengo el día totalmente montado, vuelvo a elegir la opción de seleccionar, copio y voy pegando en todos los demás días. En el caso del sábado voy a borrar con la goma de borrar, obviamente, elijo que no sea una goma demasiado grande para ser precisa y cambio estas horas por otras. Y como he visto que las líneas no están bien alineadas con las otras, selecciono, las coloco en su sitio y ahora sí con el boli voy poniendo las horas correspondientes del sábado. Y podéis pensar que yo os leo la mente. ¿Me estás diciendo que cada semana voy a tener que hacer esto? ¿Qué pasa? ¿A ti te sobra el tiempo? ¿Qué maja? Pues no, ya sé que no nos sobra el tiempo. Así que una vez que tenemos una semana ya preparada con sus horas, con sus líneas y con su todo, cogemos la herramienta de seleccionar, seleccionamos toda esta semana, la copiamos, cerramos lo de la Guardia Civil de arriba, la crucecita, para poder pasar a la semana siguiente y pegamos toda esa disposición. Solamente tenemos que colocarla en su sitio y esto mismo lo vamos a hacer en el resto de semanas del mes. Incluso os podéis hacer toda la agenda de una tacada, eso ya como vosotros queráis. Y una vez que ya tengamos todos estos días colocados, yo lo hago así porque es la disposición que yo he elegido, pero vosotros podéis hacer lo que os dé la gana. Yo os cuento mi realidad. Ahora lo que hago es organizar las diferentes actividades. Simplemente cogemos un boli, el color que queráis, el grosor que queráis, y en mi caso voy a poner los nombres de las diferentes clases que tengo cada uno de los días. Voy a crear otra pequeña leyenda, por ejemplo, porque tengo clases online y pongo como un puntito rosa para indicar que son clases online, simplemente pues para acordarme de que tengo que encender la tablet y ponerme los cascos como Jorge Javier. En este apartado de la izquierda voy a escribir las tareas más urgentes que voy a procrastinar una y otra vez hasta terminar haciéndolas el domingo, y ahora ya cada uno que utilice los diferentes métodos de organización que tenga para administrar cada uno de sus días. Yo suelo utilizar los colores para indicar lo más importante que tengo que hacer en cada una de mis clases. Y este apartado de abajo lo suelo utilizar o bien para indicar la tarea más urgente de ese día o para escribir aquello que tengo que hacer que está relacionado con mis clases online, mis cursos online, con Instagram, etc. Yo espero que cuando me haga una persona muy famosa y representativa e influyente de este mundo no utilicen mi caligrafía para describir mi personalidad, porque yo creo que no va a decir nada bueno. En la parte superior os he dejado un espacio para que podáis escribir algún acontecimiento, algo importante. En mi caso lo voy a utilizar con diferentes colores, como siempre no sé hacer las cosas si no es con colores, para indicar que es el primer día de clase de uno de mis alumnos. Como hay días en los que me sobra espacio abajo, en vez de utilizarlos para escribir clases, para anotar las diferentes clases que tengo, los utilizo también para indicar las diferentes tareas que tengo que hacer en el rato que esté en la oficina, por ejemplo. A esta organización semanal le está faltando un poquito de magia, lo estoy viendo claro, así que voy a añadir alguna de las más de 400 pegatinas que incluye la agenda digital. Para poder añadir las pegatinas solamente tenemos que hacer clic en el icono de la imagen y buscar la pegatina que queramos. En mi caso voy a utilizar la del cerdito porque corresponde a los dineros, a las facturas. Y estas son las herramientas básicas que yo utilizo para organizar mi semana con la agenda digital, en este caso con la semana vista. Lo único que hago es utilizar diferentes códigos de colores, incluir pegatinas cuando hacen falta. Por ejemplo, ahora voy a incluir una pegatina de subrayado para indicarme
que en esta clase voy a tener que hacer un esquema de esta asignatura con mis alumnos. Pero como os digo, son los códigos que yo utilizo para mi tipo de organización, pero podéis utilizar todas estas herramientas, todos estos espacios para hacer la organización que mejor os vaya a vosotros. En realidad vais a tardar lo mismo que tardáis en una agenda en papel en organizar vuestras semanas, solamente tenéis que ir indicando las cosas que tenéis que hacer y utilizar más o menos colóricos dependiendo de vuestro nivel de pijoterismo. Hay un elemento que he diseñado que son unas pegatinas específicas para planes, notas, listas que os pueden ayudar muchísimo a organizar todavía mejor vuestras tareas dentro de la agenda digital. Yo las utilizo muchísimo porque soy una gran fan de las listas y de las tareas por hacer, y aunque la agenda digital incluye un apartado especial para listas, lo que yo suelo hacer es utilizar ese apartado de listas de la agenda digital para otras listas más generales, ¿no?, de cosas que quiero publicar o ideas que se me van ocurriendo. Sin embargo, estas pegatinas de planes, notas y listas las suelo utilizar en cada una de las semanas para organizar mejor la tarea general. Es decir, como tarea general tengo que diseñar las láminas de las líneas del tiempo. Pues dentro de esta semana, en lo que es esa tarea, que es diseñar las líneas del tiempo, voy a indicar qué apartados voy a hacer. No os estoy descubriendo América ni muchísimo menos, pero os explico cómo utilizo las herramientas que he creado dentro de la agenda digital. Y esta, tal cual la veis, es la disposición real que he utilizado para organizar la primera semana de octubre. Y una vez que ya tengo toda la semana, los días van pasando, las horas van pasando y vamos haciendo check en aquellas cosas que hayamos hecho.